pasa ahí? ¿Podemos estar callados? Motor 93D 4A primera. A ver, acción, 1, 2, 3. Si eres español, muy probablemente te suena esta palabra. Españolada. ¿Te suena, verdad? Es la palabra que se utiliza de forma despectiva para referirse a una película española. Por ejemplo, Los Santos Inocentes es una españolada, ya sabéis por dónde voy bien. Ahora, ¿cuántas veces habéis oído decir que el cine español es malo? Probablemente muchas, ¿verdad? O incluso cabe la posibilidad de que tú mismo opines eso. Es probable. Yo también he sido ingenuo. Durante mis primeros 14 años de vida, odié el cine español. ¿Por qué? Bueno, oí un día decir a mi padre que el cine español no merecía la pena y... ya está. No, en serio, eso es todo. Fue tan simple como escuchar a un familiar decirlo. Y creedme cuando os digo que gran parte de los que dicen odiar el cine español prácticamente no han visto cine español aparte del ocasional 8 apellidos vascos. ¿Y Artiburu Erenchun? ¿6? ¡Tu puta madre! Crecí con unos prejuicios infundados hacia el cine español, pero como mi alrededor decía que era mierda, pues sería verdad. Es que incluso recuerdo que cuando se estrenó Lo Imposible y todo el mundo fue a verla, yo dije que no. No, en serio, me negué a ir a verla porque era española. ¿Que era imbécil? No sé ya. Pero llegó un buen día en el que una profesora que escuchó las habladurías y opiniones de mi yo de 14 años se me acercó y me dijo que ese mismo día, por la noche, en el programa Días de Cine de la 2, iban a poner una película llamada Tesis y me recomendó muy encarecidamente que la viera y eso hice. Fue tal el impacto que en mí causó esta película que... imaginaos, cuando ahora le digo a alguien de mi entorno que yo odiaba el cine español, se sorprenden. Se sorprenden porque a día de hoy, y en gran parte gracias a Tesis, soy el completo opuesto a ese chaval de 14 años. Pero bueno, creo que ya basta de mí, ¿no? Sí, vayamos a lo que hemos venido. Mejor hablemos de Tesis. Vale, os lo pondré así. Tesis es una obra maestra y una de las películas más importantes de la historia del cine español. Significó todo un cambio en el paradigma del cómo se hacía cine en España y espera, creo que voy demasiado rápido. ¿De dónde sale Tesis? Bien, Tesis es la ópera prima de este señor, Alejandro Amenábar, o más bien conocido internacionalmente como Alejandro Amenábar. Y veo necesario que para hablar en profundidad de Tesis, primero deberíamos hablar un poco sobre su creador. Alejandro Fernando Amenábar, de madre española y de padre chileno, nace en Santiago de Chile en 1972, pero a los 15 meses de vida, su familia decide huir a España tras el tenso ambiente político que se respiraba en el país, el cual desembocó en el golpe de estado de Pinochet. Ya desde pequeño a Amenábar le encantaba leer y contar historias, ya podían ser historias que había leído o que él mismo se inventaba. En su colegio, durante los recreos, se formaba un pequeño círculo alrededor del pequeño Amenábar para escucharle contar sus historias. Llegamos a su adolescencia y Amenábar cada vez está más interesado por el cine y es aquí cuando decide comprarse su primera videocámara y empezar a experimentar. A pesar de esto, no iba mucho al cine. No fue hasta sus 15 años donde empezó a ir a salas de cine con más regularidad y es aquí donde dice estar seguro de que su sueño es ser director de cine. Además, en esta época es donde conoce al que él mismo denomina como el triunvirato, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg y Stanley Kubrick, sus tres mayores influencias incluso a día de hoy. Cuando acabó el bachillerato se metió a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, y es aquí donde Amenábar casi pierde la fe en su sueño. La carrera le decepcionó. Es más, en varias entrevistas afirma que donde más cine aprendió allí fue hablando con sus compañeros en la cafetería. Era todo demasiado teórico y Amenábar empezó a estar cada día más desanimado. Es que no me lo creo. Pero es aquí cuando Amenábar conoce a su más fiel colaborador y mejor amigo, Mateo Gil.
En este punto de su vida es cuando Amenábar empieza a plantar sus primeras semillas en el mundo del cine, haciendo sus primeros cortometrajes. En total fueron 3, y si nos ponemos exquisitos, 4. El primero de estos es La cabeza, de 1991. Es imposible de encontrar, ya que Amenábar reniega de este trabajo. Es que mirad hasta qué punto no queda rastro de este que mirad en Film Affinity. El fotograma que hace de cartel es que ni siquiera es un fotograma del propio cortometraje, es un fotograma de Himenóptero. Y hablando de Himenóptero, este es el primer gran cortometraje de Amenábar, que, por cierto, os suena el nombre, ¿verdad? Himenóptero. Eso es porque es el nombre de la que a día de hoy es la productora de Amenábar. En esta obra ya empezamos a entrever cosas que estarán presentes en su cine, y muchas de las ideas que se plantean aquí las veremos posteriormente en su ópera prima. Mucha gente considera que Himenóptero y Tesis son 2 obras hermanas. Aparte de dirigir, montar, escribir e interpretar en esta obra, Amenábar también se encargó de la banda sonora. Esto es algo importante, ya que esto lo hará, a excepción de en 2 películas, durante toda su filmografía. Himenóptero fue proyectado en el Festival de Elche y el propio Pigas Luna, director de cintas como Jamón Jamón, elogió el cortometraje de Amenábar. Pero hubo otro director cuyo foco de atención apuntó también directamente hacia el joven Amenábar, un hombre que cambiaría por siempre la vida del joven estudiante de cine. Hablamos del grandísimo José Luis Cuerda. Cuerda invitó a Amenábar a uno de sus rodajes y durante este le animó a que escribiera su propio largometraje. Pero antes José Luis Cuerda decidió financiar el siguiente cortometraje de Alejandro Amenábar, Luna. ¿Os acordáis hace un rato que he dicho que Amenábar tiene 3 o 4 cortos? Bien, eso es porque Amenábar realizó un remake de Luna un año más tarde. Me explico. En 1994 había un concurso de guiones llamado Luis García Berlanga. En este, el guión que resultase ganador sería rodado en 35 milímetros. Entonces, Amenábar ganó con Luna del 94, así que decidió realizar un remake del mismo en 35 milímetros. En este captura la esencia del cortometraje original y lo acorta de 30 a 14 minutos de duración. Luna del 94 se rodó en blanco y negro y el del 95 en color. Aquí Amenábar sigue demostrando mucho talento y además Eduardo Noriega empieza a hacer sus primeros pinitos como actor. Pero en medio de todo esto, Amenábar sigue siendo un alumno de cine. Pues bien, suspendía mucho y como consecuencia tuvo que presentarse a septiembre. Pero claro, a su vez le empezó a ir muy bien con sus cortometrajes y no olvidó las palabras de José Luis Cuerda cuando le dijo: deberías escribir una película. Un día, como otro cualquiera, Amenábar iba tranquilamente en metro camino a la universidad. Todo apuntaba a que iba a ser un día corriente más. Entonces, el tren paró en seco. Un hombre había saltado a la vía y el tren lo acababa de partir por la mitad. Mientras se iban evacuando a los pasajeros, se les pidió que por favor no mirasen a la vía. Había 2 tipos de personas al salir: los que evitaban mirar la fatal escena y los curiosos que no dudaban en mirar directamente hacia el siniestro. Amenábar era de los que evitaba mirar, pero le llamó la atención la gran cantidad de personas que se acercaban a mirar la escena. Pasó un tiempo desde lo ocurrido y, por un recorte en un periódico, Amenábar descubrió una noticia sobre un club que traficaba con un tipo de cine con el nombre de Snuff. El cine Snuff es aquel en el que se rueda un plano secuencia de cómo se tortura a una persona hasta la muerte, sin efectos, sin cortes. Todo 100% real. Vale, recordemos, Amenábar había suspendido varias asignaturas, entre ellas realización, así que para estudiar se iba a la cafetería de la universidad. A causa de esto, muchas veces se quedaba completamente solo. El ambiente de ese lugar fue el último empujón que su imaginación necesitó para concebir una historia para una película que, además, tendría lugar en esa misma facultad. Junto a Mateo Gil crearon el argumento original y Amenábar acabaría escribiendo el guión en solitario. Tiempo después, José Luis Cuerda, ¿habéis visto lo que he hecho? Vale, ya sigo. Recibió el guión. Cuerda se quedó anonadado con esa historia y llamó a Amenábar. ¿Quieres que vea la forma de producirte esta película?, le preguntó. A Alejandro Amenábar le faltó tiempo para decir que sí. Tenía tan solo 23 años. Con un presupuesto de 116 millones de pesetas, que al cambio son aproximadamente 700.000 euros, empezó el rodaje de la que probablemente sea la ópera prima más amada del cine español. Pero ¿qué tiene esta película para ser tan especial? ¿Por qué es tan amada incluso a día de hoy? Bueno, creo que ya basta de contextualizar, ¿verdad? Sin más dilación, vamos a analizar Tesis.
En primer lugar, hablemos de lo bien que Amenábar cuenta historias con imágenes. Para esto, tengo que hablar sobre la dirección en esta película. En varias entrevistas, Amenábar menciona que su objetivo era hacer de Tesis un thriller a la americana, y para ello no se fijó en el cine que se hacía en ese momento en España, sino que miró al otro lado del charco e hizo una película con esquemas americanos, algo que no diré que sea el primero en hacerlo en España, pero verdaderamente es uno de los principales impulsores de que se empezase a contar cine de esta forma en nuestro país. Amenábar quiere contar una historia de planos, es decir, para una escena en la que, por ejemplo, alguien abre un cajón y se encuentra una pistola. En el cine español de la época, muy probablemente se hubiera contado con tan solo un plano medio o entero, pero Amenábar dice que para contar algo así necesita un plano medio de la persona abriendo el cajón, un inserto de un plano detalle que muestre la pistola y un primer plano del personaje reaccionando a lo que ha encontrado. Para una escena en la que en el cine español de la época te lo hubieran contado con tan solo un plano, Amenábar utiliza 3. Y voy a dejar esto claro antes de que haya ningún malentendido, no pretendo desmerecer el cine español de la época y decir que la forma en la que se grababa entonces estaba mal ni por asomo. Simplemente comento cómo eran las cosas hasta entonces y cómo Amenábar las cambió. El cine español hasta el momento se rodaba rápido y barato y, por ejemplo, algo como rodar una media de 25 planos diarios como en el rodaje de Tesis era algo impensable en el cine español de la época. Además de todo esto, son evidentes todas y cada una de las influencias de Amenábar en Tesis. Esta obra rezuma Hitchcock y Spielberg por todos lados. Uno en la forma de crear tensión y el otro en cómo Amenábar decide colocar y mover la cámara. Esto es algo que incluso a día de hoy mantiene. Dice que, al plantear una escena, siempre piensa cómo lo haría Spielberg. Mirad esto, por ejemplo. ¿Veis estos cortes de aquí? Podemos verlos más de una vez en Tesis e incluso en sus anteriores cortometrajes. Antes he hablado de cómo Himenóptero es considerada hermana de Tesis, y ya no es solo que la XT500 salga en ambas obras. ¿Te das cuenta? O sus similitudes en algunos puntos de la realización. El recurso de intercalar imágenes en 35 mm y otras en digital también puede ser visto en ambas obras, pero de una forma mucho más elegante en Tesis. Sigamos hablando de cómo Amenábar cuenta historias con imágenes. Mirad, por ejemplo, el encuadre de la chica de la Snuff Movie. Para enseñar al espectador que Ángela está en problemas en esta escena y que probablemente le espere un resultado así de fatal, ¿qué hace Amenábar? Mostrarnos a Ángela en un encuadre prácticamente idéntico. Es más, Amenábar planificó bastante la película, pero en una de las escenas donde mejor muestra sus dotes de director es cuando Bosco se va acercando a Ángela a cada palabra que dice. Pues curiosamente, esta escena no fue concebida así en un principio. A nivel de cámara iban a ser distintos planos con travelings que se acercan y se alejan, pero ese día se quedaron sin tiempo, y lo que deberían haber contado en 2 o 3 planos, ahora debía ser 1. ¿Veis que lo que decía antes de contar cosas en un solo plano no era malo? Pues bien, tuvo que improvisar, y decidió hacer un plano perfil en el que cada vez que Bosco se acerca más y oprime a Ángela, el cuadro va cerrándose más y más. Es brillante, supo improvisar sin perder el lenguaje visual que tenía pensado para la escena. Mira que estoy siendo pesado, pero hay tantísimas cosas que me voy a dejar de lo bien que dirige Amenábar en esta película. Por ejemplo, y así voy cerrando un poco esto y ya hablamos sobre los personajes y los temas. Cuando Ángela habla con Figueroa, la conversación está rodada desde este eje. Ok, bien, primero de cine. Lo interesante es que cuando habla con el otro profesor, el que está metido todo en el lío de las snuff movies, la conversación está rodada desde el eje contrario. Misma habitación, misma protagonista, pero como cambiamos de formación e intenciones, distinto eje. A nivel de dirección también me encanta cómo decide que veamos morir a Bosco. A través de la lente de esa cámara que tantas atrocidades ha visto. Es genial. Podría pasarme el día entero así, pero creo que la magia de Tesis no solo reside aquí. Hablemos de sus personajes y sus temas. La película abre con... Espera, esto ya lo he contado antes, ¿no? Exacto. Empieza retratando una experiencia real de Amenábar, pero aquí ya empieza lo verdaderamente interesante de la obra y nos deja caer a escasos minutos de qué nos van a hablar. Vemos a la gente a un lado evitando ver el cadáver que ha partido el tren por la mitad, pero entonces ocurre esto.
Con muy poco Amenábar ya nos está contando de qué trata esta obra. Tesis es una película que habla sobre el morbo del ser humano y no podría hacerlo mejor. La historia se nos cuenta desde el punto de vista de Ángela, la protagonista, y me gustaría hablar sobre la relación que a través de esto Amenábar crea entre el espectador y Ángela. Con la primera escena ya nos está contando la atracción que ella siente hacia la violencia, y cuando ella está a punto de ver el cadáver y es apartada de allí, siente una especie de coitus interruptus, al igual que el espectador. Es una morbosa y me encanta cómo se nos cuenta esto, porque nosotros somos como ella. Cojamos esta escena, por ejemplo. Ángela quita el contraste de la televisión y solo oímos gritos. ¿Qué habrá en esa cinta? ¿Qué es lo que no nos están mostrando? Nos morimos de curiosidad. Somos como Ángela. Luego ella se pone en modo, no, qué miedo, pero en la cama, en la cafetería, se pone a escuchar los gritos. Amenábar trastea y juega muy bien con esto. Cuando he mencionado a Hitchcock no ha sido en vano. El verdadero terror no proviene de lo que ves, sino de lo que no ves. Por cierto, Amenábar dice que nunca ha visto una cinta snuff, pero durante su etapa de investigación sobre este cine para escribir la película, conoció a alguien que había tenido la mala suerte de ver una de esas cintas. Este hombre le contó a Amenábar que lo más impactante no fue la sangre y la carnicería en sí, sino los gritos de la chica que estaban torturando. Dijo que nunca jamás podría olvidar los gritos de esa chica. Esta anécdota es impregnada por Amenábar en esta escena. Sigamos con Amenábar jugando. Cuando Chema está viendo la cinta, nosotros casi no la vemos. Amenábar nos la sigue ocultando hasta que Ángela mira a través de sus dedos la fatal escena. Esto era lo que queríais, ¿no? Ver qué había ahí. Y creo que lo que más me gusta de este momento es que se nos muestra a través de un plano subjetivo de Ángela que une aún más al espectador y la protagonista. Me vuelvo a repetir, pero Ángela es una morbosa que se excusa en que todo esto es solo por una investigación para su tesis. ¿De verdad hay gente que ve estas películas? Tú, por ejemplo. Lo mío es distinto. Pero lo que ella de verdad siente es algo mucho más hondo y personal. Si ya con la escena del metro no nos había quedado claro, el momento en el que ve a Figueroa muerto nos lo confirma. Este es su momento. El momento que le privaron vivir en el metro al apartarla y no dejarle ver el cadáver. Ahora está frente a uno. Aún puedo pasarme un rato hablando sobre cómo el espectador se encarna en la piel de Ángela durante las casi 2 horas que dura la película. Pero el espectador no se encarna en Ángela solo en este aspecto de sentir una curiosidad parecida a la de ella, sino también por nuestra percepción de Bosco, que por cierto comparte nombre con el protagonista de Himenóptero. Durante toda la película estamos constantemente cambiando de parecer sobre Bosco. Ahora creemos que es él el que está detrás de todo esto, ahora no, ahora encontramos una pista que lo incrimina, pero entonces algo nos hace cambiar de opinión una vez más. Es así durante toda la película y además me encanta que Ángela se enamore de Bosco. Ángela proyecta en Bosco su idealización de la violencia. Está mal, pero no puede evitar sentir curiosidad. Cuando le ves en la discoteca, por ejemplo, ¿de verdad lo hace por su hermana o porque de verdad lo desea? Incluso hay un momento en el que la vemos besar el rostro de Bosco en una pantalla. Amenábar nos manipula con todo esto hasta tal punto que hay un momento de la historia en el que llegamos a creer que Chema es el malo, pero aún no he hablado de Chema y creo que es el mejor personaje de la película. Primero, recalcar el buen trabajo que hace la película a la hora de explicarnos de una forma visual y al menos en una superficie lo distintos que son ambos protagonistas. No solo hay planos en los que claramente los vemos a una notable distancia el uno del otro, sino que mejor lo veis. Ángela, Chema. Ángela, Chema. Ángela, Chema. Ángela, Chema. Asno. Una vez tenido esto claro, hablemos en profundidad de Chema. No me interesa solo mencionar las obsesiones de Chema, sus gustos cinematográficos y que es un rarito. Joder, si hasta en una de sus escenas de presentación lo muestran literalmente como si fuera una rata, miradlo vosotros mismos. No me toques nada. Cabe recalcar que, durante casi toda la película, Chema es best. En serio, los mejores chistes de la filmografía de Amenábar están aquí. Por favor, mirad esto. Puta.
Que no puedo, tío. Pero de lo que quiero hablar es de la lucha interior de Chema. Una un poco más sutil que su extravagante superficie. Para hablar de esto, voy a utilizar uno de los mejores momentos de la película. El momento del sótano de la universidad. Lo primero, esta escena es terrorífica y es uno de los momentos en donde más vulnerables se encuentran nuestros protagonistas. Por cierto, Chema es best. Chema, abrázame. ¿Qué pasa? ¿Alguien me ha tocado? ¡Me has dicho que te abraces, joder! Para tranquilizar a Ángela, Chema decide contarle un cuento a Ángela. Simplemente escuchad. Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. El día en que cumplía 13 años le hicieron una gran fiesta con trapecistas, magos, payasos, pero la princesa se aburría. Entonces apareció un enano muy feo que daba brincos y hacía piruetas en el aire. Sigue saltando, por favor, dijo la princesa. Pero el enano ya no podía más. La princesa se puso triste y se largó a sus aposentos. Al rato, el enano se fue a buscarla convencido de que ella se iría a vivir con él al bosque. Ella no es feliz aquí, pensaba el enano. Yo la cuidaré y la haré reír siempre. El enano recorrió el palacio buscando la habitación de la princesa, pero al llegar a uno de los salones vio algo horrible. Ante él había un monstruo con ojos torcidos y sanguinolentos, con las manos peludas y los pies enormes. El enano quiso morirse cuando se dio cuenta de que era él mismo, reflejado en un espejo. En ese momento entró la princesa con su séquito. «Ah, estás ahí, qué bien. Baila otra vez para mí, por favor». Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. «Ya no bailará más para vos, princesa», le dijo. «¿Por qué?» «Porque se le ha roto el corazón». Y la princesa contestó: «De ahora en adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón». A través de este cuento de Oscar Wilde, Chema parece abrirse por primera vez y es aquí cuando su mayor dolor sale a relucir. Chema se odia a sí mismo. Es el enano del cuento y Ángela es la princesa. Sabe que si no fuese por todo este lío del snuff, Ángela jamás se hubiera acercado a él. Si Ángela no supiera que es un loco y que tiene toda clase de cintas guarras y violentas, jamás hubieran hablado. Por eso, después de negarse a enseñarle sus cintas, vuelve arrepentido en la cafetería. Uno de los momentos que más me gustan y confirman que lo que digo no es rebuscar donde no hay, es cuando el fuego se apaga y Chema dice lo siguiente. 4, 3, 2, No tiene gracia. 1... Adiós, princesa. Se está refiriendo a Ángela. O este momento en donde ya se suelta del todo y dice: Yo no le caigo bien a los maderos. Yo no le caigo bien a nadie. Le está suplicando a Ángela no ir a la policía porque significaría que todo esto llegaría a su fin y dejarían de verse. Y entonces Ángela le dice: Yo no te voy a abandonar. Yo tampoco. Al final, en el hospital, me encanta el detalle de que Chema no sea capaz de mirar a Ángela directamente a la cara, avergonzado. Sabe que ella ha descubierto sus cintas y ahora es consciente de la clase de enfermo que es. ¿Por qué? Ya sabes, soy un cerdo. Es un momento muy duro. Me encanta la profundidad de Chema como personaje y además protagoniza uno de los mejores chistes de la historia del cine español. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película. Española, seguro. Me encanta este chiste, describe tan bien la mentalidad de tantísima gente hacia nuestro cine. Me parece maravilloso que Amenábar haga un chiste así. Y ahora que he introducido este tema, hablemos del personaje de Jorge Castro. Escuchemos esto. ¿Qué es el cine? No os engañéis. El cine es una industria, es dinero. Son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Por eso no hay cine en nuestro país. Porque no hay concepto de industria, porque no hay comunicación entre creador y público. Hemos llegado a un momento crítico en el que nuestro cine solo se salvará si es entendido como un fenómeno industrial. Vosotros sois alumnos de imagen, sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay un modo de competir con él: dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Gracias.
¿Sabéis lo increíble que es este momento? ¿Sois conscientes de la enorme declaración de intenciones que suelta aquí Amenábar? ¿Sabéis que este pedazo de momento fue escrito por alguien que ni siquiera acabó la carrera de cine, que tan solo tenía 23 años? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? Aparte de esto, el tema de Jorge Castro me interesa comentarlo de cara al final de la película. A ver, durante toda la cinta, Castro comenta que hay que darle al público lo que quiere. Cuando Ana le habla sobre su tesis, él está a la defensiva diciendo que no es mala la violencia ya que eso es lo que vende. Cuando Castro se prepara para acabar con Ángela y ella le dice que sus películas son basuras, él vuelve una vez más con lo mismo. Son una basura. Ya te dije que hay que dar al público lo que pide. Amenábar siembra y recoge constantemente en esta obra, y esto adquiere muchísima fuerza con el final. Los últimos compases de Tesis son brillantes. Cuando Chema y Ángela están abandonando el hospital, en la televisión hay un programa especial hablando del caso de las cintas snuff. Entonces anuncian que van a poner las imágenes de una de esas horribles cintas encontradas, y es cuando vemos que todo el mundo está embobado, mirando la pantalla, queriendo ver esas imágenes una vez más. Esto es una obra sobre el morbo, pero lo más brillante es cuando la presentadora dice ¿quién podría ver estas imágenes? Y a su vez vemos como todo el mundo está expectante esperando para ver estas horribles grabaciones. Es en este momento en el que las palabras de Castro cobran más fuerza que nunca. Hay que darle al público lo que quiere, y aquí lo están haciendo. Para finalizar, lo último que vemos antes de los créditos, bueno, absolutamente brillante. Tesis no fue un éxito comercial cuando salió. La película pasó sin pena ni gloria en su estreno. Se llevó muy buenas críticas, sí, pero por taquilla no hizo mucho ruido. Esta obra no empezaría a hacer un poco de ruido hasta que recibió 8 nominaciones para la 11ª edición de los premios Goya. Cuando Tesis explotó fue cuando la noche de los premios Goya de 1997 ganó 7 premios Goya. Fue la primera vez que una ópera prima ganaba el Goya a la mejor película. Alejandro Amenábar ganó 2 premios Goya por Tesis con tan solo 24 años. Pero por favor, mirad lo que ni siquiera puede sostener el Goya. Tesis se reestrenó en cines después de los Goya y fue cuando consiguió un buen número en taquilla y se convirtió por fin en un éxito de público, ganando 440 millones de pesetas en taquilla, unos 2,5 millones de euros al cambio. Bien, deberíamos ir concluyendo. Tesis es una obra maestra, una de las mejores óperas primas que jamás he visto, compleja, inteligente y con más profundidad de la que parece a simple vista. Sé que me he alargado mucho con este análisis y sé de antemano que no he hablado de ninguno de sus errores, me he limitado a hablar de lo excepcional de esta obra, y me hubiera encantado hablar sobre el equipo que rodeó a Amenábar en esta cinta y que fueron imprescindibles tanto para esta obra como para formar a Amenábar como director. Ya pueden ser sus sonidistas o, por ejemplo, su maravillosa montadora. Bueno, esto se ha acabado. Quería que este fuese un análisis especial para mostrar el talento y control sobre el séptimo arte que ya demostraba este joven director con su primera película. Y Tesis significa un arranque de salida a una carrera envidiable. Tesis es una de las películas a las que más apego personal les tengo, no solo españolas, sino de cualquiera. Como ya he mencionado antes, con esta obra me di cuenta de lo equivocado que estaba hacia el cine español. Pero ¿sabéis lo mejor? Yo no soy el único al que le ha pasado esto con Tesis. He escuchado a más de una persona decir que empezaron a ver cine español y a descubrir a más autores a raíz de esta obra. Tesis me cambió la forma de ver cine para siempre y, si no fuese por esta película, quizás nunca hubiera abierto mis fronteras a todo tipo de cine, de todo tipo de estilos, tamaños y de cualquier lugar del planeta, sin importar de dónde provenga, porque al fin y al cabo, el cine es cine. Aquí y en todo el mundo. Si habéis llegado a este punto del vídeo, muchísimas gracias lo primero y espero que os haya gustado. Es mi primer vídeo para YouTube. Sé que es un tópico pedir suscripción, like y un comentario, lo que sea, o la puta campana, pero sabéis lo difícil que es a día de hoy crecer en YouTube por todo el tema del algoritmo, así que eso de verdad que ayuda muchísimo. Sobre todo suscribirse. Si tenéis a alguien más de vuestro entorno que le guste este tipo de contenido, el cine, los análisis, pues pasádselo, compartiéndolo, pues esto llegará a más gente. Sé que no me está viendo en la mejor calidad, me hubiera gustado utilizar la mejor cámara que tengo, pero de hecho lo he hecho. ¿Qué pasa? Que me tenía que grabar a mí mismo, esa cámara no tiene para girar
a la pantalla ni nada y parecía un plano de Tom Hooper, así que paso. Seguramente habéis visto el logo del canal, que literalmente soy yo, está clavado, la miniatura, que os lo dejo aquí, es guapísima, y el banner del canal, pues eso, que demuestra talento, no es mío, es de mi gran amigo Perico Alós. El tío de verdad es que es un artistazo. En la descripción os dejo su Instagram por si necesitáis algún tipo de trabajo parecido para que podáis contactar con él. También podéis encontrar en la descripción todas las canciones que he utilizado en el vídeo, con sus respectivos links y el autor de cada una de ellas. Creo que no me dejo nada, me vuelvo a repetir, pero si de verdad os gusta este contenido, suscribíos para más y poco más. Nos veremos en la próxima, espero que os haya gustado, ¿vale? Hasta la próxima.